Ok, listo. Empezó la grabación. Bien, entonces, este nuevo tema que vamos a ver es el de cimentaciones profundas. Un poco lo que vamos a ver en este capítulo va a ser, pues, las consideraciones generales para escoger el tipo de pilotes, capacidad de carga de un piloto aislado, ¿no? Otra vez vamos a ver el símbolo Q sub D, pero esta vez va a ser para un piloto aislado. El efecto en el grupo de pilotes, fricción negativa, cuando existe, cuando no existe. Les voy a explicar también algo de asentamiento y de formaciones, algo también de prueba de carga en pilotes, ¿no? Los ensayos que existen, tanto en campo como los indirectos, ¿no? Como el PDA o como el PIT. Los efectos dinámicos y, bueno, de todas maneras siempre hablamos algo del programa de exploración de suelos, en este caso para pilotes. Bien, entonces, estas diapositivas las colgué la semana pasada, así que estas ya la tienen por si acaso. Consideraciones generales en pilotaje. Primero, yo quiero saber de parte de ustedes, ¿no? ¿En qué tipo de obras utilizamos pilotes o para qué utilizamos cimentaciones profundas en general? ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder utilizar cimentaciones profundas? Ok, cuando tenemos licuación, sí, está bien. Cuando hay suelos orgánicos, bueno, va a depender mucho siempre de la profundidad, en este caso de la profundidad de la ecuación, profundidad de los suelos orgánicos. Cuando el terreno competente en función de resistencia está muy profundo, ¿no? Cercanía a acantilados, eso depende, ¿eh? O no sé exactamente a qué te quieres referir, pero no es una regla que porque está cerca de acantilados tiene que ir con pilotes. Eso va a depender mucho de los cálculos que se haga previo. Si es que ya no se puede utilizar cimentaciones superficiales, claro, o sea, si tú diseñaste y te salió, ok, vamos a ver por último la losa, y si con la losa no te pasa, luego tendrías que ver un tema de mejoramiento, y si ya con mejoramiento no se puede, ahí recién nos vamos a pilotes. Nivel freático elevado, sí podría ser nivel freático elevado, en algunos casos se puede utilizar cuando utilizamos pilotes. ¿Qué más? ¿En qué tipo de obras, por ejemplo, han visto que se utiliza pilotes? En puentes, ¿sí? Obras grandes, pero que es muy subjetivo decir obras grandes, ¿no? En puertos, ok, cuando hay grandes cargas, sí, en puertos de todas maneras van a tener que haber pilotes. De la importancia de la estructura, claro, ok, pueden poner la importancia de la estructura, pero recuerden de que esto es una combinación, ¿no? De la carga que transmites versus la carga que resiste el suelo, ¿no? Si la carga que resiste el suelo es baja, obviamente seguro no vas a poder utilizar cimentaciones superficiales, ¿no? En obras de selva, eso también es relativo, o sea, no en todas las obras de selva se utilizan pilotes, ¿ah? En tanques de almacenamiento también depende, ¿no? Porque imagínate si el tanque está apoyado sobre una roca, pues no vas a necesitar pilotes, ¿no? Pero si está sobre arena, para toda la carga que transmite el tanque, lo más probablemente sí, ¿no? A ver, quise Víctor, en una obra he visto que están usando pilotes, pero no para cimentaciones, sino como muros pantalla para estabilizar luz. Sí, muy bien. Se utilizan también pilotes como muros pantalla. Uh-huh. ¿Saben dónde han utilizado muros pantalla de pilotes? En este bypass que han hecho, o en este viaducto, perdón, que han hecho frente a la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Que corta la Panamericana Sur. Todo eso está hecho con pantalla de pilotes, por ejemplo. Para muelles, muy bien. En muelles de todas maneras utilizamos pilotes, ¿no? ¿Qué más? Víctor dice, es que usaron muros anclados, pero se dieron. Bueno, ha habido un mal cálculo de todas maneras, ¿no? Un mal procedimiento constructivo, porque si tú diseñas bien los muros anclados,
te van a tener que resistir el empuje del terreno. Pero entrando netamente al tema de pilotes, existe la pantalla de pilotes, ¿ah? Se usa pantalla de pilotes. ¿Qué más? En Lima, por ejemplo, en Lima y Callao, ¿en qué parte utilizarían pilotes? Rosa Náutica, ok, el restaurante este en la Costa Verde. Sí, claro, tiene unos pilotes. ¿No? En Chorrillos, depende, ¿qué parte de Chorrillos? Si es la parte más pegada a los pantanos de Villa, sí. Para obras grandes, obviamente, obras así de, no estoy diciendo lo mismo que sobre todo, no obras grandes, sino obras que transmitan mucha carga al terreno, ¿no? En la punta también hay zonas donde se han construido con pilotes, ¿sí? ¿Qué más? Lima y Callao. En Villa El Salvador, no necesariamente. Habría que ver la carga transmitida y la presión admisible de las arenas, ¿no? En ese caso, ¿no? Ahora, si es en la parte de Villa El Salvador que está cerca de la playa, sí conozco unas obras que se han construido con pilotes. Pero recuerden esto, ¿ah? Siempre, y es una combinación, y esto va un poco cuando les pasé en la primera semana de clases esta lectura de criterio para la elección de cimentaciones, que espero que lo hayan leído, ¿no? Es una combinación, ¿no? O sea, va a depender mucho de la carga que transmitas versus la resistencia del terreno, ¿sí? De eso, en general, de eso depende. Claro que hay algunas obras donde, por más buena carga que tengas el terreno, siempre vas a tener que utilizar pilotes, ¿no? Que generalmente son las que están en el mar, ¿no? O sea, un muelle, por ejemplo, tienes que atravesar todo el tirante, pues, del mar, ¿no? Entonces, tienes que utilizar ahí pilotes de todas formas, ¿no? ¿No? Así que hay obras que de todas maneras sí o sí tienes que colocar un pilotaje, ¿no? Bien, uso de cimentaciones profundas, ¿no? La principal de todas, se emplean cuando los estratos de suelo o de roca situados inmediatamente debajo de la estructura no son capaces de soportar la carga, con adecuada seguridad o con un asentamiento tolerable. ¿Sí? Al igual que la cimentación superficial, la cimentación profunda, incluyendo los estratos de suelo roca situados debajo, deben ofrecer seguridad al corte y no asentarse excesivamente por efecto de las cargas de la estructura que soportan. Aquí, en este caso, de la misma manera que hemos hecho en cimentaciones superficiales, vamos a tener que calcular un factor de seguridad por corte y también calcular un asentamiento para el pilote aislado y para el grupo de pilotes. En el tema de pilotes, siempre diseñamos para un pilote aislado y luego comprobamos para el grupo de pilotes. Eso ya lo vamos a ver ya cuando entremos al tema netamente de cálculos. ¿Ok? Algo importante por acá, profundidad y ancho de pilotes, ¿no? El ancho de pilotes siempre lo vamos a llamar con esta B minúscula. ¿Ok? Esto es importante, ¿eh? Esta B minúscula nos va a denotar lo que es el ancho o el diámetro de pilotes. ¿Ok? Lo vamos a representar como una B minúscula. La profundidad del pilote, esta profundidad, que en este caso la profundidad enterrada, vamos a hablar de la profundidad enterrada del pilote, la vamos a expresar siempre con la letra D. ¿Sí? Esta D no va a ser de diámetro, ¿eh? Va a ser la profundidad enterrada del pilote. ¿Ok? Con esta letra D. Y la profundidad Z, Z siempre vamos a tomar desde el nivel, desde la cota natural del terreno hasta al fondo de la punta del pilote, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Entonces tenemos acá un Z que va desde la cota cero del terreno hasta la cota de la punta del pilote,
¿no? Esta profundidad D es solamente del pilote enterrado, ¿sí? ¿Cómo se llama este elemento que está acá? Este elemento horizontal que agrupa a estos tres pilotes en este caso. Que seguro hay más, ¿no? Hacia el fondo, ¿no? Que no lo vemos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama este elemento de aquí? A este rectángulo que está acá. Tiene un nombre técnico, ¿eh? ¿Alguno lo sabe? Esto se llama encepado. ¿Sí? A este elemento de aquí se llama encepado. ¿Ok? Que generalmente el proceso constructivo para el encepado es, a ver, los pilotes van a tener esa terminación como está acá a la izquierda, y luego, ¿qué es lo que se hace? Se descabeza. Cuando hablamos de descabezar, estamos aquí cortando, ¿no? Y una vez que cortamos, es que se construye este elemento que va a agrupar a todos los pilotes, ¿no? Estamos empotrando aquí a todos los pilotes. ¿Sí? Bien. Tenemos acá pilotes y pilares. Hay una gran diferencia entre pilotes y pilares. Simplemente mirando las figuras, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un pilote y un pilar? El ancho, el diámetro, ¿sí? El diámetro. ¿Sí? Si se dan cuenta, un pilar tiene mucho más diámetro o ancho que un pilote. Por acá, antes que se vaya, me hicieron una pregunta, creo. Ok, Leonardo, el análisis se hace como la primera figura y luego se hace recién el encepado. Sí. Ujú. Primero diseñamos como un piloto aislado. Vamos a ver ya esto cuando entremos a cálculos, pero sí, primero lo tratamos así de esta forma. Ok, efectivamente, la diferencia entre un pilote y un pilar es básicamente el diámetro o el ancho del pilote, ¿no? Pueden tener la misma longitud, pero simplemente el diámetro y el ancho son distintos, ¿no? Generalmente los pilotes, si vemos en libros, algunos libros te van a decir que llamamos pilotes cuando el diámetro o ancho es menor o igual que 60 centímetros. Otros autores te dicen que es menor o igual a 80 centímetros, ¿no? Y a partir ya de esta profundidad, de este diámetro 60 o 80, cuando es mayor, ya le llamamos pilares. ¿Sí? Generalmente los pilares son pues de 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Ahora, ¿cómo es que hablamos aquí en el país, ¿no? Acá en Perú generalmente le decimos pilote como que a todo, ¿no? Ya, sí, son pilotes, ¿no? O sea, es como que no hablamos respetando mucho este ancho, ¿no? Que te dice la teoría de 60 80 centímetros, ¿no? Porque por ejemplo, para el Metro de Lima, por ejemplo, se han construido también pantalla de pilotes en muchos lados, y la pantalla de pilotes, el ancho de cada uno es de 1 metro, ¿no? Y sin embargo, le seguimos llamando pilotes. Técnicamente deberían ser pilares, ¿no? No, técnicamente, ¿no? Pero básicamente, y bueno, otra diferencia importante entre pilotes y pilares es la capacidad de carga de cada uno, ¿no? Y su capacidad estructural sobre todo. Obviamente un pilar va a cargar muchísimo más que un pilote, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde han visto que construyen pilares, por ejemplo? En puentes, ¿sí? Sobre todo en puentes. En puentes se construyen varios pilares. Sin ir muy lejos, ¿ah? El año pasado se inauguró una obra en la bajada de Armendáriz, ¿sí? En la Costa Verde, ¿no? Hay un bypass ahí, ¿no? Que entra de la Costa Verde hacia Armendáriz. ¿Sobre qué está apoyado ese bypass? Sobre pilares. Así es, está hecho sobre pilares.
Los que viven por ahí o los que han pasado por ahí mientras construían, siempre veían ahí un par de máquinas que estaban todo el tiempo excavando, ¿no? Que finalmente los pilares ahí han sido pues, excavados, ¿no? Pero ahí se han utilizado pilares, por ejemplo. Ok, edificios cimentados sobre pilotes. Tenemos acá un edificio que en este caso hay un material de relleno, tenemos acá una arcilla, ¿no? Y recién el suelo ya competente está a esta profundidad, ¿no? Y miren este ejemplo acá, ¿no? Estamos hablando de profundidades de 32 metros, o sea, estamos hablando de pilotes de 32 metros de longitud, ¿sí? ¿Qué son los pilotes? Son fustes relativamente largos y esbeltos que se introducen en el terreno. Algunas veces se hincan en el terreno pilotes de hasta unos 50, por lo general los diámetros son inferiores a 60 centímetros, ¿no? Los pilares ya son de mayor diámetro, ¿no? Y se construyen excavando, ¿ok? Por lo general permiten una expansión ocular del suelo roca donde se apoyarán. Y los pilares son en realidad cimentaciones que trabajan como zapatas o plateas a gran profundidad. Como son tan anchos, en realidad diseñamos los pilares, bueno, calculamos la longitud como si fuera un pilote, pero el ancho, o sea, cuando hacemos la verificación por carga, lo tratamos como si fuera una zapata cimentada a mucha profundidad. ¿Sí? A ver, voy a mostrarle acá unos videos que tengo de instalación de pilotes. Déjenme abrir un segundo. Ok, si están viendo la pantalla. Sí, ¿no? Bueno, ahorita están viendo otra pantalla. Ok, vamos a ver. Esto es una planta de pilotes prefabricados. En el país también tenemos plantas de pilotes prefabricados, ¿no? La más grande es Unicom, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una obra con pilotes y tú puedes mandar a Unicom que te fabrique los pilotes prefabricados. Ahora ya está montada la pista. ¿Cómo? Estaba filmando un poco. ¿Eso es lo que dijo? ¿600? 60 megaparciales, sí.
aquí estamos encofrados, ¿no? Para estos pilotes prefabricados. ¿Ahí está el operador? Sí, tienen dado. ¿Con su máquina? ¿Con su joystick? A ver, ¿de qué profundidad máxima son los pilotes prefabricados? Bueno, eso va a depender primero de tu tipo de obra, ¿no? Por lo general se fabrican de 15 a 20 metros y si requieres más, se hacen uniones soldadas durante la obra para llegar a los 30 o 35 metros que requieras. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tienen que realizar el pedido de pilotes? Mira, más o menos saca tu línea. Tú necesitas que el concreto alcance su mayor resistencia, así que ahí nomás necesitas 28 días. ¿Sí? O sea, y son 28 días más todo el proceso de prefabricación, al menos, como mínimo yo te diría, tienes que mandarlo con 3 meses. Y eso, tienes que ver también de repente si la planta en ese momento, no sé, tiene otro cliente y le está fabricando otro, ¿no? Esto, generalmente en proyectos grandes se pide con muchísima anticipación, con mucha anticipación. Hay veces que quedas en cola incluso. Pero esto, pedir pilotes no es como pedir pues tu camión con acero y todo eso, no. Estamos hablando de mucha anticipación, ¿no? Prefabricado. Estoy explicando Sí, bien. prefabricado. ¿Qué puede ser respecto? Recuerden, ¿no? O sea, la construcción moderna, no solamente en el tema de pilotes, sino en general, nos está llevando a utilizar prefabricados para todo, ¿no? Ahora, en grandes obras, claro que tú puedes tener tu planta ahí para fabricar tus pilotes, ¿no? ¿Sí? O algunos elementos. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo el metro de Lima en la línea 1, donde es ahorita la Videna, a un lado de la Videna, ahí estaba había hasta una fábrica, una pequeña, no una pequeña, era una fábrica de concreto, ¿no? Que abastecía de concreto a toda la línea 1 cuando se estaba construyendo, ¿no? Para el metro de Lima, la línea 2 también, ahí en Santa Anita también tienes otra planta, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver, veamos otro video. Miren esta máquina que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, ¿qué es lo que se le está colocando a los pilotes? El acero, ok, pero ¿qué acero se le está colocando? ¿Longitudinal o transversal? Los estribos, ¿ok? Que en el tema de pilotes generalmente ya no se le llama estribos, se le llama funchos. Instalación de pilotes. Estos son pilotes hincados, ¿no? Porque hay pilotes perforados, pero este es un caso de pilotes hincados.
Claro, con esa máquina ya te evitas pues que una persona esté colocando los unches, ¿no? En que en realidad eso es lo que se utiliza, ¿eh? Ok, ya vieron. Acá hay algo importante antes de la instalación del pilote, ¿sí? Todos los puntos, previo a la instalación del pilote, todos los puntos ya tienen que estar, donde van a ir los pilotes, tienen que estar demarcados en campo. Por acá siempre hay un topógrafo, que creo que no aparece en este video, pero el topógrafo ya tiene que haber marcado aquí, ¿no? Ya tiene que haber marcado los puntos donde van a ir los pilotes, ¿no? Entonces, acá simplemente siempre hay un operario de que está guiando para que exactamente, ¿no? Coloque dónde van a ir, dónde va a ir el piloto. A ver, ahí colocan el pilote, veamos otro. Acá están clavando el pilote. ¿Cómo verifican si el pilote se hinca vertical o inclinado? Ok, es una buena pregunta. Primero que acá hay un dispositivo ya, o sea, ya en las piloteras modernas, que te permite saber cómo se está clavando el pilote, ¿sí? Pero internamente es difícil predecir eso de ahí. ¿Por qué? Porque el comportamiento del suelo, pues, o sea, ya les he dicho, ya no, lo que nosotros hacemos es generalmente idealizar el suelo, ¿no? Lo idealizamos como una línea y ya está, ¿no? Pero internamente no lo vas a encontrar así, ¿no? De repente encontró una zona, pues, donde hay un estrato que es bastante duro y en realidad se está haciendo mucho esfuerzo por hincar esa parte, ¿no? Que puede ser no sé, puede ser un bolsón. Y para cruzar ese bolsón, el pilote de repente se va a inclinar, ¿no? Se va a inclinar un poco. Siempre se van a tener que inclinar, o sea, no hay un pilote que se va a hincar perfectamente vertical, ¿ah? Es complicado eso, ¿ah? Siempre hay alguna inclinación, pero hay tolerancias, ¿ok? Hay tolerancias para controlar la inclinación. Bien. Acá viene nosotros, acá ya está acabando el pilote, ¿no? ¿Sí? Ok. Quiero que vean de nuevo este video de aquí, ¿ya? Este video me interesa mucho. ¿Ya? Esto cuando se va a hincar el pilote. Y quiero que me digan qué errores ven ahí cuando se va a instalar el pilote. ¿Sí? Desde su perspectiva, ¿qué errores pueden haber en general? ¿No? Ok, ¿cómo se levanta? Se somete a flexión. Hay gente sin casco, correcto.
Personas debajo del piloto durante el izaje, muy bien. El personal no está bien ubicado en el aledaño, sí. Todo lo que dicen va bien, ¿ah? El piloto no está bien asegurado, bueno, no había por ahí forma de saberlo. Le falta el cabezal protector del pilote. Sí lo tenía, sino que no se ha visto, pero sí lo tenía. Orden y limpieza para el trabajo de riesgo, sí, eso, por supuesto que sí. Yo les he puesto un video ahí en el Paideia. Miren ese video. Hay un video de pilotes, que no sé si es de esta semana o de la semana, pero hay un video bueno, donde está el ajuste de la seguridad. Miren este patita, ¿no? Con short, sin casco. ¿No? Ok, bien. Hay muchos errores, pero yo creo que bueno, más allá de los temas de seguridad, si vamos a un tema técnico, es justamente el izaje, ¿no? ¿No? Mira cómo lo levantan. Y cuando se levantan, ahí, exactamente cuando entra el aire. Miren, en ese momento, yo les digo, yo he visto pilotes que se rompen como si fueran un lápiz, ¿no? Que lo tienes así y justo en el momento que lo levantas, se parten en dos. ¿Sí? Como si fueran un lápiz, ¿ah? Otra cosa importante, cuando tengan sus obras con pilotes, siempre tiene que haber un remanente de pilotes. O sea, si tú calculaste 100 pilotes, ¿no? O sea, si el geotécnico te dijo, oye, tu obra necesita 100 pilotes, tú no puedes mandar a construir solamente 100 pilotes, no tienes que tener ahí un remanente. Porque van a haber pilotes que se van a romper, van a haber pilotes que van a fallar. Obviamente no pueden ser muchos, ¿no? Pero tienes que tener ahí un remanente. ¿Cuánto cuesta un pilote? Es muy variable esto, porque para un pilote tú tienes que cotizar desde los materiales hasta la instalación. La ubicación es muy variable, no te puedo dar un rango aproximado. ¿Cuál sería la forma correcta de levantarlos? ¿Ok? Tú mismo te acabas de responder, ¿no? Con varios puntos de contacto. ¿Sí? En este caso, solamente tienes un punto de contacto, ¿no? Imagínate esto de acá. Ahorita en este momento, este pilote de aquí está apoyado en el terreno, o sea, tiene una parte apoyada en el terreno, ¿no? Entonces, toda la carga del pilote, ¿no? De todas maneras, hay una carga que se lleva al terreno. Pero basta que tú lo levantes, ¿no? ¿Dónde tienes el mayor momento flector? ¿Aquí o abajo? Cuando tú lo levantas. Si tú levantas este pilote, voy a que levante un poco más. Ahí, cuando esté en el aire. ¿Dónde tienes mayor momento flector? ¿Acá o acá abajo? ¿Cómo sería tu diagrama? ¿Y qué pasa si tienes mucho momento flector? ¿Qué le puede pasar a este pilote? Se va a romper, ¿ok? Se va a romper el pilote. O se puede fisurar, y si se fisura, de repente acá lo empiezas a clavar y de repente en un momento se rompió, ¿no? Es por eso de que, como bien lo puso acá Leonardo Cornejo, es preferible tener varios puntos de contacto para la instalación de pilote. Generalmente, 2 puntos. Siempre por acá tiene que haber una agarradera, acá horizontal, que está llevando también al pilote, ¿no? ¿Sí? Pero necesitas 2 puntos. Esta es la parte más crítica de todas. No tanto cuando tú hincas el pilote. La parte crítica les diría que es esta, el izaje del pilote. Porque acá durante el izaje, es más, si el pilote está mal diseñado, ¿no? Porque tú tienes que diseñar incluso para que te resista el izaje, el pilote se parte en dos, así les digo, tal cual, se parte en dos. En el aire se parte en dos. ¿No? Así que siempre es mejor tener acá 2 puntos, ¿no? Generalmente es un punto acá y el otro punto es en la parte baja y se va acomodando. Okay, vamos a ver.
Esto les voy a mostrar. Miremos acá algunas fotos. Miren, este es otro tipo de máquina pilotera, ¿no? Que es distinta a la que hemos visto hace un rato. La que hemos visto hace un rato era una máquina para hincar pilotes. Acá, si ustedes ven, acá tú no vas a hincar un pilote. Esta va a ser una máquina para excavar un pilote. ¿Qué forma tiene esto de aquí? Como una espiral, ¿no? Parece un sacacorcho, ¿sí? Ok, técnicamente a esto se le llama auger. Ok, ese es su nombre, auger. Y sirven para justamente hacer pilotes excavados, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar al terreno de esta manera, ¿no? Va a entrar al terreno de esta manera, ¿no? Y va a sacar el material. Yo les he puesto videos, miren los videos que les he puesto en el Paideia. Ahí hay uno con pilotes auger, ¿no? ¿No? Entra al terreno, sube, saca material, sigue excavando, ¿no? Obviamente estos pilotes excavados son adecuados, pues, cuando tienes un terreno generalmente arcilloso, ¿no? Funciona muy, muy bien en arcillas sobre todo, ¿ok? En arcillas tienen muy, muy buen comportamiento, ¿no? Miren el tamaño, ¿no? No sé si me ven por acá, pero yo estoy acá parado, ¿no? Yo estoy acá, ¿no? Entonces, miren el tamaño de esta máquina, ¿no? Más o menos tenía como 20 metros por lo menos de alto, ¿no? A ver, en arcillas, debido a que es impermeable y no va a filtrar el agua a un nivel de profundidad, no, ese nivel de profundidad tú lo diseñas. Es más, en este curso nosotros vamos a diseñar la longitud de los pilotes en arcillas, por ejemplo. ¿Sí? Eso se tiene que diseñar, ¿no? Veamos por acá otra foto. Profesor, ¿hasta qué longitud llegan los pilotes aproximadamente? ¿O máximo? No hay un máximo, bueno, hasta 30, 35 metros se puede utilizar pilotes muy bien, ¿ah? Pero es que va a depender mucho también de qué es lo que quieras hacer. Mira, yo tengo conocimiento, o sea, te hablo de mi experiencia. Yo lo máximo que he visto son pilotes de 30 metros, pero sé que se han construido pilotes de 35 metros. Y seguro en otras partes del mundo se deben de haber construido pilotes de mayor profundidad. ¿Y cómo hacen lo traslapan entre varios pilotos o solo es un Eso piloto te voy a enorme? mostrar ahorita. Ahorita te lo voy a Gracias. mostrar. No sé por qué no puedo. Bueno, esta es la planta de prefabricados que vimos hace un rato, ¿no? Acá están los encofrados. Esta es la máquina que coloca los unchos, ¿no? Aquí ya están algunos pilotes, ¿no? Obviamente, al igual que como todo elemento de concreto, hay que curarlo, hay que vibrarlo, hay que curarlo, ¿no? Y hay que esperar que gane resistencia, ¿no? Ok. Estas son las coplas que utilizamos para juntar pilotes, ¿no? Estos pilotes de acá, si no me equivoco, tenían 15 metros, ¿no? Entonces, cuando tú quieres si tú quieres hacer pilotes de 30 metros, cuando estás llegando ya a la profundidad de 15 metros, el siguiente pilote va a entrar acá, ¿no? O sea, hay una unión donde entran y luego se tiene que soldar. Y una vez que ya termina ese procedimiento, otra vez se hace el hincado, ¿no? Eso es para llegar a pilotes de más profundidad, ¿no? Tiene que haber aquí una continuidad, ¿no? Que justamente se hace con estas coplas que están aquí. Bueno, esta es la planta, ¿sí? Esta es la imagen que vimos hace un rato. Esta es la obra que vimos hace un rato. Si se dan cuenta acá, yo creo que en esta foto se ve mejor.
hay unas marcas aquí, ¿no? Esto es una marca de la profundidad del pilote, ¿no? Que ya, mira, esta foto debe tener 9 años. No, esta foto es del 2011. Ya tiene 9 años esta foto. Pero, este equipo tampoco era muy moderno, ¿no? Pero ya generalmente, ya en las últimas, yo he visto que ya no les colocan estas marcas. Estas marcas son de profundidades, ¿ah? Como para saber cuánto está bajando, ¿no? Ya no les colocan, ¿no? Porque ya esto está todo digitalizado y puedes saber exactamente cuánto ha entrado, ¿no? Al terreno, ¿no? ¿Ok? Esto es un viaducto, ¿no? Aquí se construyeron pilares, ¿no? Los pilares están, aquí justamente se están excavando los pilares, ¿sí? Se están excavando los pilares. Esto es el acero que había dentro de los pilares. Los pilares son excavados, ¿ok? Siempre son excavados, ¿no? Acá incluso se ve pues el material, no es una arcilla, ¿no? Miren lo que te permite excavar el material, ¿no? Porque esa cohesión que tienen las arcillas te permite que se mantenga vertical, ¿no? Bueno, esto ya vamos a verlo pues. ¿No? Entonces, sistema tradicional de hincado de pilotes, miren, el más básico de todos, que es que son de madera, ¿no? ¿Ustedes creen que actualmente todavía se hace de esta forma? ¿Qué creen? En la selva, sí, efectivamente, en algunos lugares de la selva todavía se utiliza este sistema tradicional para hincar pilotes. Ujú. Se utiliza todavía en la selva. No, no sé si alguno de ustedes es de Iquitos de repente, pero en la zona de Belén, en la zona de Belén de Iquitos, es una zona que se inunda, ¿no? Durante los meses de lluvia, ¿no? Y las casas que existen en esa zona, todas están apoyadas sobre pilotes de madera, ¿no? Y en los meses que se inundan, la gente incluso sale con pequepeques de su casa, ¿no? Entonces tienen que estar hincados, tienen que estar la casa, pues, en este caso son casas elevadas, ¿no? Que están apoyadas directamente sobre estos pilotes de madera. Pero sí, arcaicamente todavía se utiliza estos métodos, ¿no? ¿No? Esto ya son fotos ya muy antiguas. Equipos de esta forma, ya sistemas mecánicos de esto ya no se utilizan, ¿no? Ya utilizamos ya máquinas ya piloteras, ¿no? Como estas de acá, ¿no? Que también esta foto está un poco antigua, debería actualizar esta foto de acá, porque hay máquinas ya más modernas que estas incluso, ¿no? Cimentación con pilotes, ¿no? Vemos acá, en este caso hay 3 piloteras al mismo tiempo, ¿no? Que están instalando aquí los pilotes. Construcción de pilares, ya saben que los pilares son excavados, ¿no? Se construyen excavando. Sección típica de pilotes, ¿no? Tenemos acá pilotes tubulares, ¿no? Pilotes de perfiles de acero, ¿no? Pero generalmente las secciones que utilizamos son, si son prefabricados, son cuadradas o son rectangulares, casi siempre cuadradas, o pueden ser circulares, ¿no? Si son pilotes de acero, ¿no? Los más utilizados son los prefabricados, que tienen esta forma, casi siempre son cuadrados. Si son de acero, son así, tubulares, o en este perfil de acá, perfil tipo I, o perfil tipo H también le dicen. Y también tenemos pilotos de concreto de forma circular, ¿no? Aquí tenemos las cimentaciones típicas con pilotes que se pueden utilizar. Los pilares,
¿no? Igual siempre los pilares tenemos que apoyarlo pues en el estrato competente, ¿no? Esas son las secciones típicas de pilares. Generalmente van a tener, lo más sencillo es hacer una sección circular. Particularmente nunca he visto un pilar de otra sección, siempre los he visto circulares. Es más, las fotos y videos que les he mostrado también son de pilotes circulares, de pilares circulares. Cuando utilizamos pilotes, esto lo hablamos al inicio, para transferir cargas a través de agua, en el caso de muelles, por ejemplo, o de suelo de baja resistencia a estratos de suelo resistentes ubicados a mucha mayor profundidad, ¿no? En el caso de licuación, transferir cargas por debajo de la profundidad de licuación, o en el caso que haya erosión de los suelos, también transferir cargas por debajo de la profundidad de erosión de los suelos. Proveer anclaje a estructuras sujetas a fuerzas de levantamiento, resistir fuerzas horizontales o inclinadas, eso es en el caso de muelles, muy importante, ¿no? O en el caso de puertos también, resistir fuerzas horizontales o inclinadas, ¿no? Sobre todo cuando llegan los barcos, ¿no? Los barcos transmiten también una fuerza horizontal importante. Los pilotes también pueden utilizarse para compactar suelos granulares, en este caso se llama pilotes de densificación de suelos, ¿no? Yo creo que hoy en día ya no es el mejor método para densificar suelo, me parece que es caro porque hay otros métodos que son mucho mejores, como la compactación dinámica, que vamos a ver luego, o como el método de columnas de grava, que les hablé también la vez pasada. Pero también tú podrías densificar un suelo con pilotes y proteger estructuras marinas del impacto de embarcaciones, ¿no? Es lo que le dije hace un rato con respecto a las fuerzas horizontales. ¿Ok? Para clasificar a los pilotes, vamos a clasificarlo por tres formas. Primero, por el tipo de material con el que ha sido construido, por el método de instalación y por la forma de la transferencia de carga, que es donde vamos a entrar bastante porque vamos a diseñar en función a eso. A ver, ¿de qué material son los pilotes? De madera, de acero, de concreto, ¿sí? Podría haber algún pilote mixto, no sé, concreto con... Bueno, concreto armado, ok, hay uno, pero podrá haber algún pilote mixto, no sé, de un acero, pilote de tubular de acero con concreto, por ejemplo. Puede ser, pero fue una respuesta más firme, ¿no? Sí, claro, sí puede haber, sí hay pilotes mixtos, ¿no? Que son pilotes tubulares de acero y que se rellenan de concreto. Sí los hay, ¿no? Los micropilotes, por ejemplo, hay un tipo de micropilotes que son tubulares y luego se rellenan con una lechada de cementos, ¿no? Puede entrar en esa categoría también, ¿no? Entonces, los materiales comúnmente utilizados para construir pilotes son, bueno, de madera, de concreto, ¿no? Prefabricados, esta es la mayoría que se utiliza, prefabricados. Pueden ser de concretos vaciados in situ, cuando son pilotes perforados o excavados, y luego, una vez que ya terminaste la perforación o la excavación, introduces, pues, el acero y el concreto, ¿no? Como los pilares, ¿no? Pilotes de acero, tubos, perfiles H, que generalmente estos son hincados, y combinaciones de los anteriores. Ok, y por el método de instalación, tenemos acá que los podemos clasificar como pilotes hincados, ¿no? Que es lo que vimos en el video, ¿no? Que estaban hincando el pilote, que generalmente estos se utilizan en arenas y pueden ser combinados con inyección de agua o jetting, que y luego les voy a explicar con más detalle qué cosa es el jetting o inyección de agua. Pueden ser también instalados por vibración y pueden ser instalados los pilotes excavados o perforados, que es lo que hacemos con el auger, ¿no? Que es con lo que vimos que era como un sacacorcho, ¿no? Ese es el auger. Y por la forma de transmisión de carga, los pilotes pueden ser de fricción o de punta. Nosotros vamos a
trabajar mucho con este tipo de pilotes porque vamos a diseñar pilotes de fricción y vamos a diseñar pilotes de punta. Cuando diseñamos pilotes de fricción, lo que nosotros vamos a calcular es la longitud del pilote. Y cuando diseñamos pilotes de punta, en realidad no necesitamos calcular la longitud del pilote porque simplemente la longitud del pilote va a estar en función de dónde se encuentra el estrato resistente, que lo determinas en un estudio de mecánica de suelos, sino lo que vamos a determinar en pilote de punta es qué tipo de martillo vamos a utilizar para hincar el pilote sin que se rompa. Ok, bien. A ver, déjenme un segundo por acá. Ok, a ver, como les había indicado en la clase del día de hoy, tenemos de invitada a María Fernanda Veiga. Ella, bueno, va a exponer su tesis próximamente en el tema de compactación dinámica, ¿no? Justamente de ese el tema que estuvimos hablando en la clase pasada, el tema de la ecuación de suelos, cuando hablamos un poco de los tipos de mejoramiento de suelos que existen, ¿no? Entre ellos está la compactación dinámica, así que, bueno, les dejo, les presento aquí a Maffer, ¿no? No sé, Maffer, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy presente. ¿Qué tal? Ok, entonces, bueno, Maffer nos va a compartir una exposición acerca de compactación dinámica y finalizando la exposición, bueno, me gustaría que hayan preguntas de todos ustedes. Ok, Maffer, cuando quieras. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor Zamora, a todos los estudiantes del curso. Efectivamente, voy a exponer respecto a lo que es la compactación dinámica como mejoramiento de suelos, pero previo a ello quiero refrescar un poco una idea para que todos lo tengamos claro. Es respecto al ensayo con piezocono. Por favor, ¿me podrían indicar si es que ven la pantalla? Sí se ve, ¿eh? Sí se ve la pantalla bien. Ya, perfecto. Entonces, a ver, el ensayo con piezocono, o CPTU, consiste en un tipo de penetrómetro que va ingresando en el terreno y toma un conjunto de data. Entre esa data toma la resistencia por punta, ¿no? Que en este caso se le conoce como QC. Cuando esto se corrige según a diferentes condiciones que hay en el suelo, se halla la resistencia por punta corregida, que es QT. Asimismo, este penetrómetro permite identificar lo que es la presión de poros dinámica, calcula lo que es la fricción, asimismo tiene un geófono para medir tema de vibraciones y, bueno, más o menos esa es la data que toma, ¿no? Esto se realiza con este equipo que tiene unos soportes y por intermedio de él ingresa este penetrómetro a cierta velocidad para tomar estas medidas. Finalmente, los resultados son expuestos de la siguiente manera. Aquí podemos ver de que nos presenta un gráfico en donde mide esta resistencia por punta a lo largo de la profundidad, mide la fricción, el ratio de fricción y la presión de poros dinámicos. Entonces, con esa presentación breve, ahora sí paso a introducir lo que es la exposición como tal. Solamente quería refrescar este tema de que seguramente lo han visto en lo que es ingeniería de cimentaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, procedo a lo que es exponer el tema de tesis en sí. ¿Me avisan, por favor, si se puede visualizar el título de la presentación? ¿Se visualiza? Sí se ve bien, se ve bien. Ya, Te están perfecto. respondiendo en el chat también, ¿no? Ah, ok. Ya. A ver, el tema en sí se titula Análisis de la factibilidad técnica y económica del método de compactación dinámica para mejoramiento de suelos. Como pueden ver ustedes en pantalla,
se está ejecutando esta técnica. Aquí ven la grúa y la generación de huellas. El contenido de esta presentación va a ser dividido en introducción, vamos a hablar del marco teórico, de ahí de objetivos, caso en estudio, diseño del mejoramiento, análisis de resultados obtenidos y conclusiones. A modo de introducción, partimos de la necesidad de mejorar suelos inadecuados o no aptos para construcción. Esto es un problema latente y existen diversas técnicas de mejoramiento, cuya aplicabilidad depende de la condición in situ. En esta presentación se muestra el mejoramiento de suelos por compactación dinámica, cuya fecha de origen es inexacta. Sin embargo, hay cierta data histórica en la que indican de que se practica desde la época de los romanos y posteriormente a ello en un aeropuerto en China en el año 1940. Es en el año 1969 que Louis Menard, un francés, patenta este desarrollo teórico. El método de densificación de compactación dinámica se ha aplicado en nuestro país en el año 2017, en una planta industrial de 10 hectáreas en el distrito de Chilca, altura del kilómetro 42 en la Panamericana Sur, y justamente esta aplicación es materia de este presente trabajo de tesis. A modo de marco teórico, se ha indicado ya de que hay diversas alternativas para poder mejorar un suelo inadecuado o no apto, es decir, para mejorar su capacidad portante, reducir los asentamientos que pueden ser mayores a los permisibles, evitar una licuación o contrarrestar una posible colapsabilidad de un suelo. En este gráfico podemos observar que la compactación dinámica se puede categorizar para suelos granulares y también para parte de suelos cohesivos. Esta técnica en sí consiste en levantar una masa a cierta altura y dejarla caer generando una cantidad de impactos N. Según la búsqueda bibliográfica que se ha realizado, se han podido emplear masas desde 8 a 200 toneladas y las alturas de caída aproximadamente van desde 15 a 40 metros, ¿no? Justamente estos valores máximos de 200 toneladas han sido empleados en el aeropuerto de Nice, en Francia. Estos impactos se generan en toda la superficie del terreno, generando una malla. Entonces, como podemos ver en pantalla, las huellas de color amarillo representan una primera fase de impactos. Los colores que están de color de marrón representan lo que son las huellas secundarias, que justamente son huellas intermedias entre estas primeras fases. Y como el terreno no queda nivelado, porque se induce un asentamiento, se realiza lo que es un planchado en toda la superficie. Para que ustedes puedan verlo de mejor manera, aquí les comparto estas fotos del proyecto realizado en el país. En la parte intermedia pueden visualizar cómo ya se ejecutó la primera fase, ¿no? En la parte inferior de la fotografía ya se han ejecutado las huellas intermedias correspondientes a una segunda fase. Y como les indiqué, este asentamiento inducido genera una desnivelación. Por eso, por intermedio de una retroexcavadora, se procede a nivelar el terreno y como va a quedar un estrato superficial no compactado, es la máquina compactadora la que se encarga de, por un proceso de planchado, que es una menor altura y puede utilizarse una masa de menos masa, de menos tonelaje, se realiza el proceso de planchado, que es justamente como lo están viendo en pantalla. ¿Cómo es que funciona esta técnica? ¿No? Consiste en impactar el terreno y generar ondas con esa transmisión de energía, tanto en sentido vertical y horizontal. En este gráfico, ustedes pueden ver cómo se generan ondas de compresión, ondas de corte y ondas tipo Rayleigh. Esto, representado en las fases del suelo y cómo es su variación, pueden permitirnos visualizar que en el estado sólido no hay variación alguna. Sin embargo, en lo que es un gas, sí se inducen estos asentamientos y hay una reducción de este contenido gaseoso. Para lo que es el caso del agua, este caso en estudio de Perú no es un caso con nivel freático, sin embargo, si es que hubiera presencia de nivel freático y hubiera saturación, se inducen picos de presión intersticial que tienen una disminución conforme se aplican más fases de aprisionado. Esto se debe a que el agua, si es que, bueno, sube a superficie si es que el terreno tiene un drenaje ciertamente óptimo.
Ahora, esto se traduce en estas variaciones de propiedades mecánicas. Aquí estamos observando que la energía tiene un incremento en esta primera fase, ¿no? Uno va a impactar en el terreno, va a inducir energía en el suelo, posterior a ello hay un periodo de espera, y luego continúa la fase número 2, otro periodo de espera y fase 3. Ese es el esquema en el que está planteado este gráfico, y representando cuáles son las variaciones, tenemos a la deformación, como ya se mencionó, se inducen asentamientos y hay una variación de esta deformación. Respecto a lo que es el grado de licuación, cuando se tiene nivel freático, hay estos picos de presión intersticial que suben y luego decaen. Traducido todo esto en lo que es la capacidad portante, va a permitir que haya una densificación del terreno con esta transmisión de energía. Ahora, ¿dónde es posible aplicar compactación dinámica? Si bien hay un conjunto de serie de pasos, el primero es categorizar el terreno. Entonces, según el manual de la Dynamic Compaction de la Federal Highway Administration, se tienen 3 zonas. La primera zona son los suelos granulares, donde hay buena favorabilidad para aplicar compactación dinámica. La zona 2 es una zona intermediamente favorable, ¿no? Donde ya vemos presencia de suelos cohesivos, pero que cumplan con un índice de plasticidad menor a 8 y una permeabilidad de más o menos del grado de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 8. Donde es muy complicado aplicar compactación dinámica y no recomendable en la zona 3, que es básicamente en los suelos con alta plasticidad y permeabilidades menores a 10 a la menos 8. Los objetivos de la tesis fueron demostrar la factibilidad técnica y económica de la compactación dinámica. Para ello, se comparó resultados antes y después del mejoramiento y se estableció un presupuesto para poder calcular cuál es el costo de la misma. Entonces, ya entrando a lo que es el caso en estudio, este es el terreno, son 100.052 metros cuadrados. Los objetivos planteados en el estudio de mecánica de suelo son obtener una presión admisible de 2 kilogramos por centímetro cuadrado y un asentamiento diferencial de 2.5 centímetros como máximo. Ahora, respecto a lo que es la profundidad de mejora, es en esta tesis que se calcula como 4 metros. Sin embargo, en el estudio de mecánica de suelos se indica de que esta debería ser 5.8 metros. Posteriormente hablaré al respecto de por qué hay esta variación. Las herramientas para poder categorizar el suelo han sido un primer estudio de mecánica de suelos. Aquí se realizaron 24 calicatas, se realizaron 6 perforaciones por lavado washboarding con SPTs cada metro y 25 ocultaciones dinámicas con cono de PEC. Esta es la estratigrafía obtenida. Lo que está resaltado en amarillo es básicamente arena que pasa de un aumento granulométrico a mayor profundidad. Lo que está resaltado en verde son capas de arcillo, tipo arcillo limoso, ¿no? Y el perfil ha sido dividido en 2 para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Este es un perfil, un corte longitudinal, ¿no? Como resultados del laboratorio, eso es lo que se obtuvo. Se obtuvo que ciertas muestras tomadas tenían colapsabilidad. Entonces, lo que se planteó en la presente tesis es dividir en 2 sectores este terreno, ¿no? Según los resultados SPT obtenidos. Un primer sector donde por temas de escarificado se optó por realizar un corte de terreno hasta la cota 38.5 y en el sector 2 hasta la cota 40. Verificando los valores de rechazo del SPT, se determinó que la profundidad de mejora en sí eran de 4 metros a partir de este corte realizado, ¿no? Que, bueno, como les comenté, difiere con el establecido en el estudio de mecánica de suelos, porque en sí ya a esta profundidad tenemos buenos valores de SPTs. Estos valores de SPTs se procedieron a tabular y se corrigieron los valores de golpes, ¿no? Se corrigieron para las 6 perforaciones existentes y también teníamos conos de PEC. Sin embargo, se procedió a realizar lo que es una correlación entre ambos ensayos. Entonces, para eso, por zonas colindantes, se realizaron de la perforación 1 a la 6
relaciones entre los conos de PEC y los SPTs a modo de poder ver dónde se encontraba la zona con menos aptitudes, ¿no? O sea, con menos resistencia, con mayor cantidad de suelo cohesivo, donde justamente es que hay un tanto menos de favorabilidad para aplicar la compactación dinámica. Con este estudio de la data, ¿no?, se obtuvo de que la zona con menor capacidad portante corresponde a la perforación 2, que es la que está señalada en rojo. Y el factor de correlación promedio era de 0,53. Sin embargo, para lo que es la perforación, si ustedes ven en la tabla, la perforación número 2, se obtenía un factor de correlación de 0,3, que era el más bajo. A diferencia de lo que se planteó en la ejecución, la zona de prueba se ubicó en la calicata número 24, debiendo ser en la perforación número 2. Posteriormente, en breve, les voy a proceder a explicar lo que es el área de prueba, ¿no? Pero en base a esta estratigrafía, calculada como la que tenía menos capacidad, la perforación 2, se estableció este perfil estratigráfico. Se han considerado 2 metros de arcilla limosa, CL, se ha considerado 1 metro de arena fina ligeramente gravosa y 1 metro de arena fina a gruesa. Es con esta estratigrafía que se procedió a realizar el diseño de compactación dinámica. Este diseño ha sido basado en justamente lo que les mencioné, en el diseño de la Federal Highway Administration, donde en primer lugar calculamos la masa, la altura de caída y la profundidad de mejora. En este gráfico podemos ver de que la profundidad de mejora está relacionada con la masa y con la altura. Y a continuación vemos esta fórmula donde la profundidad de mejora se ha establecido en 4 metros, el factor de eficiencia C es de 0,9 y el factor N depende del tipo de suelo y de la estratigrafía identificada. Entonces, procediendo a utilizar esta tabla, se calculó que el factor N era de 0,46. Es así que obtenemos de que la raíz de la masa por la altura deben dar aproximadamente 92,34 y ahí sí se utilizaron las consideraciones existentes en el mercado, ¿no? Se contaba con una grúa con una capacidad para poder izar la masa hasta 15 metros y también se contaba con una masa de 10 toneladas. Entonces, utilizando estas dos variables, se ha procedido a recalcular la profundidad de mejora, que es de 5,07 metros, mayor a los 4 establecidos. A continuación, se procedió a calcular la energía aplicada y espaciamiento entre huellas. Esta energía aplicada depende de qué tipo de suelo tengamos. Considerando que tenemos un suelo entre la zona 1 y la zona 2, se considera que esta energía aplicada es igual a 25 por 4, que es la profundidad de mejora, obteniéndose 100 por tonelada entre metro cuadrado. Con esta consideración también se procede a hallar el espaciamiento. Por recomendaciones de este manual, el espaciamiento, que es el que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no?, donde se ven unas huellas en círculos, este espaciamiento entre huellas es recomendable que sea mayor a 1,5 L y sea menor a 2,5 L, donde L es el largo de la masa, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se calculó un espaciamiento diagonal de 5 metros. Finalmente, lo que se realizó es calcular la cantidad de golpes. Para ello, se sabe que la energía aplicada es de 100, es equivalente esto a N, donde N es el número de fases, por 15 metros, por 10 toneladas, por P, que P es el número de fases, entre 5 al cuadrado, que es justamente el espaciamiento, obteniéndose que se necesitan 17 golpes para poder hacer esta optimización. Esto ha sido dividido en dos fases, una primera fase de 10 golpes y una segunda fase de 7, como se puede observar en la tabla. Y con esto, bueno, se procede a la segunda parte, que es analizar los resultados.
Como les había indicado anteriormente, en el terreno se ubica cuál es la zona más desfavorable. Y no solamente basta con hacer un diseño, se tiene que hacer una prueba de desempeño en campo. Entonces, se selecciona una zona, se delimita, en este caso es una zona contenida en 43 metros por 23, y ahí se establece un conjunto de mallas. En este gráfico se puede ver al lado izquierdo que hay una malla de 5 por 5. 5 es el espaciamiento. Y en el lado derecho, una malla de 6 por 6. En amarillo están resaltadas las huellas primarias, que son la primera fase, y en azul las huellas de la segunda fase, que, bueno, son las intermedias, ¿no? Justamente en el punto medio podemos ver que se contiene a la calicata 24. Posterior a ello, a la ejecución de la compactación, se proceden a realizar los ensayos piezo-cono, que justamente son las primeras diapositivas que quería revisar con ustedes, en donde se cuantifica la resistencia por punta. Entonces, en la malla de 5 por 5 se realizaron 3 piezoconos, que ustedes pueden ver en las tablas, corresponden del CPT U1 al 3, siendo el 1 antes del mejoramiento, el 2 se realizó en la misma huella de impacto, y el número 3 se realizó entre huellas. Es decir, si el espaciamiento entre huellas es de 5 metros, este ensayo se realizó en más o menos la longitud de 2.5 metros, ¿no? Justamente en el punto intermedio. De igual manera, con la malla 6x6, ¿no? Donde se realizó del CPTU 4 al 6. Los resultados obtenidos en esta zona de prueba indican de que la resistencia por punta corregida aumentó en el rango de 1.26 a 1.92 veces. En el gráfico que está hacia la derecha, ustedes pueden visualizar cómo es estas variaciones, ¿no? De la resistencia por punta a lo largo de la profundidad. Y justamente en lo que es la malla de 6x6, los incrementos de resistencia fueron de 1.82 a 2.2 veces. Asimismo, también se cuantificó el posible asentamiento en el terreno. Ustedes pueden ver esta imagen donde se han colocado unos platos de asentamiento en el terreno mejorado, y posterior a ello se procede a ejecutar un terraplén. En este terraplén lo que se va a medir son los asentamientos, ¿no? Esta presión simulada es de 50 kilopascales sobre el suelo compactado. Los resultados obtenidos indican de que en estado seco el asentamiento fue de 0.8 milímetros, y se saturó el terreno, se midió el asentamiento, y a los 5 días este ya fue constante y la toma de data fue de 6 milímetros. De igual manera se realizó esto para la malla de 6x6, donde el asentamiento en estado seco fue de 1.2 milímetros, y el asentamiento de material húmedo, bueno, saturado, es de 6.8 milímetros. Bueno, el ejecutor procedió a realizar una campaña exploratoria antes del mejoramiento. Esta consistió en 12 ensayos de penetración con piezocono hasta una profundidad de 4.5 milímetros. Esta resistencia fue cuantificada cada 2.5 centímetros, ¿no? Asimismo, posterior a la ejecución de la compactación dinámica, se realizaron 18 ensayos de penetración con piezocono, cuya distribución está en el siguiente gráfico. Estos son los resultados. Como les había indicado, en esta tesis se identificó de que en la perforación 2 teníamos el suelo con más baja resistencia, ¿no? Entonces aquí justamente es donde hemos tenido la menor resistencia por punta posterior a la ejecución de la compactación. Sin embargo, los valores obtenidos también son bastante competentes, donde el promedio total de la resistencia por punta en toda la profundidad ha sido de 13.42 megapascales, traducido más o menos en 27 golpes SPT. Y a menos de hasta 4 metros de profundidad se ha obtenido 11.74 megapascales, traducido en 24 golpes SPT. A continuación, aquí podemos visualizar la totalidad de los ensayos realizados, justamente todos del CPT U18 al 30,
han tenido un mejor resultado que el 17. Y finalmente se obtiene de que la resistencia por punta corregida promedio corresponde a 18.04 megapascales, hasta una profundidad de 4 metros. Comparando lo que es el diseño realizado en este alcance de tesis versus lo ejecutado en campo, hay ciertas variaciones respecto a lo que es la masa. Se ha obtenido una masa de 10 toneladas versus una de 15 ejecutada en campo. Y la cantidad de golpes tiene una variación de 2 golpes, ¿no? Esto se debe a que principalmente es el terreno que ha necesitado mayor cantidad de energía para poder tener un grado de mejoramiento. Finalmente se desarrolló el precio unitario, que ustedes ven en pantalla. Este costo es de 25.52 soles metro cuadrado, donde netamente es la partida de compactación dinámica, con sus recursos de mano de obra, materiales, los equipos que incluyen lo que es la grúa, las masas, ¿no? Y ya calculando un presupuesto total, ¿no? Con partidas de movilización, con partidas de relleno de huellas con retroexcavadora, topografía y pruebas de control de calidad, se calcula un presupuesto, se divide entre la cantidad de superficie y se estima que el precio unitario por metro cuadrado es de 42.93 soles. Con esto ya pasamos a lo que son las conclusiones y tenemos que el proceso de densificación de la malla 5x5 ha logrado que el suelo presente un aumento promedio en la resistencia de punta corregida entre 1.26 a 1.92 veces. Para la malla de 6x6 se ha incrementado de 1.82 a 2.22. La resistencia de punta corregida promedio de los CPTU 17 al 30 corresponden a 18.04 megapascales. El asentamiento inducido es menor a 1 centímetro y por ende menor a 2.5 centímetros, que es lo establecido en el estudio de mecánica de suelos. El costo por metro cuadrado fue de 42.93 soles, incluido costo directo, gastos generales, utilidad y IGB. Finalmente, entonces, se concluye de que la aplicabilidad de la compactación dinámica es económicamente factible y su selección como técnica preferente entre una serie de opciones se debe a su rapidez en mejoramiento masivo de terrenos a bajo costo. Gracias, esa es la exposición y si tienen alguna duda estaré gustosa de responderlo. Ok, gracias María Fernanda. ¿Tienen alguna pregunta ustedes con respecto a la exposición? La pueden hacer por micrófono o por el chat, ¿eh? Como quieran. ¿Ninguna? ¿Seguros? A ver, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro cuánto es el tiempo que duró el mejoramiento con compactación dinámica. Sí, a ver, el periodo de ejecución fue desde octubre del 2017, ¿no? Y terminó aproximadamente en febrero del 2018. O sea, fueron más o menos 5 meses. Y solamente ejecución, ¿no? Más el tiempo de lo que es el establecimiento del área de prueba, más o menos duró 6 meses. Ese es el tiempo que duró el proyecto. Ok, entonces duró más o menos 6 meses en total. Sí, Ahora, y también podría comentarle también de que el rendimiento establecido para calcular este mejoramiento fue de 600 metros cuadrados por día. Ese es el rendimiento para el proyecto. Este depende, claro que sí, de la profundidad de mejora, de la cantidad de impactos que se tengan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un estudio del caso en específico. y solamente utilizaron en este proyecto una grúa. Una sola grúa, sí. Una sola Una grúa. sola Y grúa, general, sí, lo escucho.
Ya, porque generalmente en otros proyectos de compactación, bueno, que no se hicieron en Perú, porque ese es el primero que se hizo en el país, pero en otros países se utilizan pues muchas más grúas al mismo tiempo, ¿no? Claro, en sí, bueno, algo que me gustaría comentar, que, bueno, forma parte del marco teórico, sin embargo, debido a la presentación que es muy específica, sí indicarles de que cuando uno va a aplicar una compactación dinámica, tiene que, en primer lugar, caracterizar el suelo, pero en segundo lugar, debe verificar las restricciones del sitio. Entonces, este es un mejoramiento masivo, que hay que tener en consideración qué estructuras colindantes hay cerca, porque las vibraciones que generan los impactos pueden ocasionar ciertos inconvenientes en las estructuras colindantes, ¿no? Entonces, sí, en otros lugares hay un mejoramiento de terreno de mayor envergadura, en el que sí puede utilizarse más grúas, y también hay más control de estas vibraciones, ¿no? Porque justamente son lugares alejados o, bueno, no tienen mayor inconveniente. En este proyecto sí se utilizó solo una grúa y, bueno, de todas maneras fue mucho más rápido que ejecutar otro tipo de mejoramiento. Ok, en el estudio de mecánica de suelos, ¿qué alternativas de mejoramiento se proponían aparte de compactación dinámica? ¿Y por qué no se utilizaron estas alternativas? Se propusieron dos. La primera era corte, relleno y compactación, que es la técnica más tradicional que tenemos, ¿no? Bueno, es una técnica que hasta ahora se utiliza, incluso entiendo que para los panamericanos fueron empleadas. Sin embargo, debido a la profundidad de mejora necesitada, que era de 5.8 metros, y estamos hablando de 10 hectáreas de terreno, realizar este proceso involucraba un mayor costo que finalmente fue evaluado por el cliente y no fue optado, ¿no? La segunda posibilidad era ejecutar inclusiones rígidas, ¿no? Sin embargo, también por temas de costo, porque ahí en una inclusión rígida lo que se hace es perforas una columna de terreno y vas a insertar un mortero. Entonces, eso también tiene un costo. Entonces, finalmente lo que delimitó la técnica a aplicar y el tiempo de ejecución fue la compactación dinámica, ¿no? Por esas dos variables. Ok, tienes unas preguntas ahí en el chat, María Fernanda. Sí, a ver, leo, creo que la primera es de Leonidas, ¿no? ¿Qué tal? Dice, al realizar el análisis de precio unitario para la compactación dinámica, ¿con qué otros métodos se compara para determinar su factibilidad económica? Bueno, como les indiqué, según el estudio de mecánica de suelos, habían otros dos tipos de mejoramiento. Uno que es lo que es corte, compactación, claro, corte, relleno y compactación. Y lo otro eran inclusiones rígidas, ¿no? Finalmente, el cliente opta por escoger lo que es la compactación dinámica, como ya dije, por el tema de tiempo y de costo, ¿no? Eso es respondiendo a tu pregunta. En algún momento me pregunta James Cucho, me pregunta, en algún momento creo que mencionó el tema de escarificación. Ah, correcto. El tema de escarificación es una limpieza en el terreno. Este terreno, como hemos podido ver, era una zona de cultivo, ¿no? Entonces es necesario hacer una limpieza de todo lo que es el material de maleza, que permite pues trabajar ya con un terreno limpio, a modo de poder realizar lo que son las cimentaciones. De ahí me pregunta Santiago Rosas, ¿existen riesgos de seguridad comparado a otros métodos? Bueno, como les comento, básicamente hay que, para este método, ver las restricciones del sitio, ¿no? Este terreno estaba en una zona alejada, sin mayor edificación alrededor, entonces no hubo problema con las vibraciones. Sin embargo, si es que tenemos estructuras cercanas, hay que tener mucho cuidado con esas vibraciones inducidas en la periferia. Lo que se suele hacer es, y también se hizo en este proyecto como control, se colocaron geófonos. Se colocaron geófonos en zonas críticas, ¿no?
y a partir de ello se estableció y se cuantificó cuál era la velocidad de la frecuencia de estos impactos. Medidas de mitigación hay. Lo que normalmente se realiza es hacer una zanja. Se realiza una zanja hasta cierta cantidad de metros, 1 metro, 2 metros de profundidad, y con ello vamos a evitar pues, de que esta onda pueda traspasar a terrenos colindantes, ¿no? Entonces, es una medida de mitigación. Respecto a la seguridad, bueno, la seguridad interna del proyecto, mira, realmente es una obra que necesita muy poca cantidad de recursos. Básicamente está el operador, un vigía y, bueno, el staff técnico, ¿no? De producción, de seguridad. Entonces, en sí, la cantidad de personal humano que está en campo es muy poca y es muy fácil poder mitigar cualquier inconveniente de seguridad que haya. Y cuando hay los impactos de la grúa, pues no hay personal cerca y asimismo tampoco se realiza con cualquier tipo de equipo, ¿no? Lo que has podido ver en imágenes es que son grúas excavadoras especializadas para poder hacer ese tipo de trabajo. Creo que ya no hay más preguntas. Hay una pregunta de David Garagorri. ¿Qué tal? Tenía una pregunta acerca de las zonas en función al tipo de suelo. En la zona 2, o sea, entendí que la zona 1 que se recomienda y en la zona 3 no, por las características. Habría que analizar qué tanto se puede mejorar o también se recomienda. Y mi segunda pregunta es de acuerdo a la profundidad de mejora. ¿Esta profundidad de mejora se define por lo que uno tiene en el medio? O sea, digamos, de qué grúa dispone o qué masa dispone para golpear el suelo, o tú en función a qué profundidad quieres mejorar buscas las condiciones. Claro, David, ¿no? Gracias por tu pregunta. Respecto a la primera consideración, sí se han delimitado 3 zonas, esto según el manual de Dynamic Compaction de la Federal Highway. Hay 3 zonas. Este procedimiento es muy ventajoso para lo que son suelos granulares. ¿Por qué? Porque es fácil poder inducir el asentamiento y liberar el contenido gaseoso. Para lo que son suelos cohesivos, hay data de que se han hecho compactaciones dinámicas en ciertos suelos cohesivos. Sin embargo, mientras más alta sea la plasticidad del suelo, es más difícil que pueda haber esta evacuación de gas y si hay presencia de saturación de agua, de igual manera. Entonces, por eso es que la técnica en sí no tiene tanta recomendación para estos suelos cohesivos de alta plasticidad, ¿no? Asimismo, aprovechando tu pregunta, también uno tiene que verificar si hay saturación por medio de nivel freático o no. Tampoco es muy ventajoso aplicar esta técnica cuando tenemos nivel freático superficial, debido a que cuando se induce la huella, ¿no? Primero se va a generar pues este asentamiento del suelo, pero posterior a ello el agua asciende a superficie, ¿no? Debido a que hay un nivel freático superficial, y el impacto tiene una transmisión al agua, ¿no? Y finalmente no se da una densificación de terreno, ¿no? Hay una pérdida de energía por esta existencia de agua. En ciertos proyectos se ha complementado la técnica de compactación dinámica con otro tipo de mejoramientos también, como lo que son un dren vertical o pozos para poder deprimir el nivel freático, ¿no? Entonces, ahí más o menos ya respondo tu primera pregunta. La segunda pregunta que me mencionaste era respecto a la profundidad de mejora. La profundidad de mejora no, comúnmente está establecido según el estudio de mecánica de suelos, según la estructura a diseñar, ¿no? O sea, más que nada, tú vas a poder caracterizar el suelo, vas a realizar tus ensayos de exploración y vas a ver qué tan competente es tu suelo en sus estratos. En este caso, lo que se pudo ver es que a 4 metros ya se alcanzaba un valor de rechazo para los SPTs, ¿no? Entonces, independientemente de que la profundidad de mejora la pudiera poner en 5 metros, pues de 4 a 5 metros ya tenía una buena condición de suelo, ¿no? Sin embargo, son los estratos iniciales los que sí necesitaban un mejoramiento. Esto de acá lo puedes ver con tus resultados de exploración de campo.
Ok, tengo una pregunta más respecto justamente al nivel freático. O sea, en este terreno en particular no existía nivel freático, ¿sí? No. Ok, ahora, entiendo también de que si la profundidad de nivel freático fuera superficial, tampoco sería el método más adecuado, ¿no? Entonces, si es que hubiera nivel freático, ¿a partir de qué profundidad debería estar para que el método sea adecuado, no funcione? Sí, justamente también en este manual de la Federal Highway podemos ver de que de 2 metros para abajo es recomendable, o sea, ya podría realizarse una compactación dinámica. Este caso que yo he expuesto ha sido el primero en el país. Sin embargo, ya se han dado otras compactaciones dinámicas en otros proyectos. Una de ellas ha sido en Talara, la refinería de Talara, en donde se realizó una compactación dinámica y había presencia de nivel freático, ¿no? Sin embargo, pues esta no estaba de manera superficial. Tenía, bueno, la profundidad no la tengo ahorita exacta, pero sí pude visualizar la estratigrafía existente y no estaba dentro de los 2 primeros metros. Entonces, es una recomendación. Ahora, si tuviéramos un suelo arenoso, un suelo con cierto contenido de grava, y quiero utilizar compactación dinámica, pero tengo el nivel freático a 1 metro, podría emplear algún otro mecanismo para poder deprimir el nivel, ¿no? No sé, pues como les mencioné, como un dren vertical. Esto de todas maneras tiene que contemplarse en lo que es el costo, ¿no? Y evaluarse pues si es una alternativa que sigue siendo factible o no. Ok, entonces en el caso que haya nivel freático, lo primero que habría que hacer es deprimirlo hasta los 2 metros aproximadamente y luego sí se podría aplicar muy bien el tema de compactación dinámica. Claro, claro. Y mejor Ujú. aún, lo que podría hacerse es también establecer un área de prueba, ¿no? Y en esa zona circundante deprimir el nivel. Tendría que ser un área de prueba que, bueno, va a demorar ciertos días en poder ejecutarse, pero se podría ejecutar un dren cercano al área de prueba, deprimir el nivel freático, por ejemplo, a 1 metro y realizar la compactación dinámica. A ver si es que realmente ha tenido alguna mejora en la resistencia del terreno. En caso de que no se demuestre eso, podría ya deprimirse el nivel una mayor profundidad. O sea, las recomendaciones que le comento son teóricas, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho de las características in situ. Ok, yendo un poco al tema de licuación de suelos, este método también llega a mitigar la licuación, el tema de licuación de suelos. Claro, es que lo que estás haciendo es mejorar la resistencia del suelo, entonces con ello estás también reduciendo el C potencial de liquefacción. Básicamente es eso. Claro, pero estamos hablando de hasta profundidades de 5 metros, ¿no? O cuál es la profundidad máxima que alcanzas para mejorando con el método de compactación dinámica. Bueno, con este método de compactación dinámica, al generar altas vibraciones, se está induciendo al terreno a que tenga una liquefacción, ¿no? Entonces se generan estos picos de presión que luego van decayendo en el tiempo. Entonces, en sí, como le indiqué, la recomendación es que se tenga una profundidad de nivel freático mayor a 2 metros. Eso aplica también para suelos que tengan este problema de liquefacción, ¿no? Porque de ese modo van a poder densificarse y este impacto va a verse reducido. Ok, ok, María Fernanda. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta más? Ok, hay una pregunta de Víctor Quinto en el chat. Sí, exceder el tonelaje puede llegar a ser perjudicial para el terreno o siempre es preferible usar un mayor tonelaje. Bueno, Víctor, el tema del tonelaje, si ahorita se ha calculado de que necesito una masa de 15 toneladas, entonces es lo recomendable emplear esas variables obtenidas
o sea, podría utilizar quizá una masa de 20 toneladas, de 30 toneladas. Sin embargo, no sería recomendable, ¿no? Respecto a, uno, el diseño que estoy obteniendo. Dos, respecto a que también estas masas tienen un costo involucrado, ¿no? Entonces, es un costo de alquiler de masa por hora, entonces eso va a depender del tonelaje. Más o menos por ahí está esa limitación. O sea, bien podría yo de 15 quizá optar por una de 20, porque quizás es lo disponible en el mercado, pero si con 15 ya es suficiente, pues no es necesario tener un incremento de la misma. Ok, María Fernanda, muchas gracias por tu exposición. Y no sé, me gustaría que puedas dar alguna recomendación final, porque bueno, finalmente aquí tú también has sido alumna, al igual que ellos, y ellos en algún momento van a llegar también a hacer una tesis. Entonces, me gustaría, no sé si tienes alguna recomendación respecto para agregar algo más a la investigación que tú has hecho o a temas de mejoramiento de suelos en general, como para que alguno de los aquí presentes virtualmente puedan hacer una tesis más adelante. Sí, claro, cómo no. Bueno, comentarles de que aquí lo principal es saber con qué tipo de suelo estamos trabajando, ¿no? Y a partir de ello poder identificar qué técnica de mejoramiento vamos a emplear, si es que lo necesita, o también he estado viendo que han estado chequeando lo que son cimentaciones profundas, ¿no? Entonces, lo primero es analizar correctamente la data que tenemos, ¿no? Es en base a ello que vamos a poder determinar cuál sería la mejor opción a aplicar en el terreno para mejorarlo. En sí yo les recomiendo ahondar un poco más en todo este tema técnico de mejoramientos del suelo, de cimentaciones profundas. Es bastante interesante. Lamentablemente en nuestro país son técnicas muy selectas las que se han empleado, ¿no? Habiendo muchas más a nivel mundial que vienen siendo ya ejecutadas desde hace años. Entonces, me gustaría que tomen esa recomendación y que puedan ahondar en mayores técnicas de mejoramiento, y por qué no que su tesis vaya respecto a la misma, ¿no? Justamente lo que yo puedo brindarles ahora es, tengo cierta información de lo que son guías técnicas para mejoramientos, puedo compartirlas a modo de que puedan también revisarlos, y como les digo, ¿por qué no que sus tesis se aboquen a lo que a algún tipo de mejoramiento de suelos, ¿no? Que son cosas muy interesantes y que, como les dije, lamentablemente en nuestro país no se ponen en práctica, ¿no? Por desconocimiento. Sin embargo, realmente nos pueden dar una gran ventaja económica y, bueno, también técnicamente vemos que cumplen con un conjunto de parámetros necesarios para poder edificar. Eso sería. Ok, bien, María Fernanda, no sé si puedes dejar tu correo, de repente alguien quiere que le compartas estas guías para que luego te Sí, pueda... les dejo mi correo, pueden escribirme. Sin embargo, a usted le paso la información que tengo y se las remite Ok, para que todos entonces la puedan tener. los que deseen la información me escriben a mí, pues. Ujú. Bien, Ok, bien. Ok, gracias. entonces, muchas gracias, María Fernanda, y bueno, y nos vemos el día viernes. Esperamos que salga todo muy bien en tu sustentación, que seguro va a ser así. Ujú. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación. Cuídense todos. Hasta luego. Ok, chao, gracias. Bien, ok, entonces, bueno, esto sería la clase del día de hoy. Ya saben, los que requieran estas guías, me escriben a mí o le escriben a María Fernanda. Y tómenlo, pónganse a pensar un poco en el tema, que miren, o sea, tema de tesis siempre hay para hacer bastante, ¿no? Y el tema de mejoramiento de suelos hay muchísimo por hacer, ¿no? En la universidad ya se ha hecho alguna tesis de, bueno, esta es la primera que se hace en compactación dinámica, se ha hecho ya también alguna tesis con columnas de grava. Me parece que creo que hay una que se está haciendo con inclusiones rígidas, pero son muy pocas, ¿ok? Son muy pocas y hay muchas más técnicas
con las cuales se puede trabajar. Bien, entonces, esto sería todo y nos estamos viendo hoy día por la noche, ¿no? Con los que se conectan para la asesoría, y si no, hasta el día viernes. Bien, nos vemos, cuídense. Chao, chao.